El apóstol Pablo se gastó 11 capítulos para explicarnos a gentiles y a judíos la justicia de Dios. El evangelio, la epístola a los romanos es el evangelio a los salvos, para que los salvos sepamos que el evangelio no solamente es la revelación de la gracia, del amor y de la misericordia, sino que es la revelación de la justicia de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque en el evangelio se revela, se declara, se manifiesta la justicia de Dios por fe y para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y cuando él terminó esa enseñanza, dijo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Ya el hermano Pavón apuntó ayer que no perdamos el norte de la predicación del evangelio. Hoy en día en el mundo evangélico se predican miles de cosas que no son el evangelio. Y solo el evangelio es lo que Jesucristo mandó predicar. Él mandó una sola cosa: predicar el evangelio. El que lo crea y lo obedezca será salvo. Eso no lo podemos perder. Ciertamente la iglesia, en la medida que crece y se desarrolla, va necesitando otras cosas. Por eso hay toda esta clase de departamentos y comités y toda esta estructura que la iglesia ha desarrollado a lo largo de su crecimiento en estos años. Pero recordemos que lo que produce salvos es el evangelio, lo que produce santos es el evangelio. Jesús mandó predicar el evangelio de salvación. Pablo predicó el evangelio de salvación, diciendo que es el poder de Dios para salvar a todo el que lo cree. También le enseñó a los corintios que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es tropiezo a los judíos, y a los gentiles locura, pero a los que se salvan, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Efesios 1:13, este es el evangelio que trae la promesa del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, no el evangelio de los panes y los peces, no el evangelio de la prosperidad, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Si la vida de la iglesia es el Espíritu Santo, como en efecto lo es, o como llaman aquí el motor, pero el Espíritu Santo es una promesa para los que creen el evangelio.
El que no ha oído el Evangelio, el que no ha entendido el Evangelio, no puede creerlo. Y el que no puede creer el Evangelio no puede recibir ni el Espíritu Santo, ni las sanidades, ni los milagros.